la comunidad, la comunidad para repensar la educación en América Latina. Gusto ver por aquí a personas que han caminado con nosotros, ¿no? En parte de nuestra trayectoria. La doctora Olga Sosa, bienvenida. Bueno, Eric, Osvaldo, Brisel, hay alguien que se está conectando todavía, Ana María Telles y por supuesto, pues el doctor Nuño. El día de hoy, en virtud de querer darle de alguna manera continuidad a el curso que estábamos viendo hace unos días relacionado con la construcción de categorías y los procesos de triangulación, pues hemos decidido colaborar con ustedes extendiendo un poquito más y llevándolo ahora sí que a los terrenos de la práctica. Todo lo que hemos visto en el curso que recién termina y hoy vamos a conversar un poquito con el doctor Manuel Nuño, quien gentilmente accedió a prestarnos estos conocimientos de cara pues a un taller formal que se va a abrir los próximos días. Vamos a estar orbitando un poquito entonces en torno a el análisis de los datos, o mejor y más bonito dicho, el manejo de los datos por software o por asistencia por computadora de los datos cualitativos. Para eso, pues, los voy a dejar en las mejores manos que he conocido para esta tarea, el doctor Manuel Nuño, quien es doctor en educación y además es licenciado en matemáticas, y se le da muy bien todo esto del manejo de los software, por supuesto, dentro de una lógica teórica más que una lógica instrumental. Doctor Manuel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos aquí todavía dándole acceso a algunas personas que lo solicitan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir un poquito algunos detalles del manejo del software, fundamentalmente con algunas experiencias sobre todo, y la idea es simplemente un diálogo corto acerca de cómo podemos utilizar el tipo de software. No están esperando que se unan algunos solicitaron aquí que está en sala de espera. Un momentito, por favor, y en un momento comparto pantalla. Voy a dar una pequeña discusión teórica del tipo de software y posteriormente vamos a hacer un ejemplo práctico. Lo que elegí es un ejemplo lúdico. Conozco pues todas las limitaciones que hay con los ejemplos lúdicos, que pues en realidad pues se hacen para que uno tenga una visión global, pero pues ocultan muchos de los detalles que hay atrás del proceso, pero es importante precisamente trabajarlo de esto. Ya nada más, doctora, nada, si me puede dar acceso a compartir, no me está dejando. ¿Pero eres administrador? No, ya usted es administradora, crea anfitrión. Sí, o si no, simplemente póngame como coanfitrión. Ok, bueno, voy a compartir una pequeña presentación y bueno, para discutir algunos detalles y muy básicos, iniciales, y ahorita pasamos a la parte del software. Bueno, de entrada, pues esta cuestión va a tener inicialmente una breve clasificación inicial. Entonces, Silvia Satley forma parte pues, de una gran clasificación de software, ¿sí? Y la primera clasificación propuesta, en este caso para el software que hace investigación cualitativa, es la siguiente. Fundamentalmente 5 grandes categorías, que son sistemas de codificación y recuperación, sistemas basados en reglas para la construcción de teoría, sistemas basados en lógica, aproximaciones basadas en índices y, bueno, sistemas basados en redes conceptuales. Entonces, esta es la primera gran clasificación. Entonces, cada una de estas clasificaciones tiene un software representante. Al final, digo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el software, pero, digamos, es un representante de ese tipo de argumentación. Sistema de codificación y recuperación, que es Etnograph. Este programa, pues simplemente lo que es organizar y codificar segmentos de texto para poder ser recuperados. O sea, en realidad no hace gran cosa, es el Etnograph, era muy utilizado en cuestiones etnográficas, precisamente, y fue uno de los primeros software que existió.
El siguiente, pues, es los basados en reglas, es decir, me interesa buscar una regla bajo un determinado criterio y después, bueno, agrupar esas secuencias de texto con las que yo he trabajado. Entonces, ese es el tipo de IP Research, que también es un software famoso en el ambiente. Ahorita vamos a ver cuáles son los software más comunes. Algunos que no son tan comunes porque se refieren a pequeñas poblaciones, ¿sí? Se usan mucho en algunas áreas de economía, etcétera, que son los sistemas basados en lógica. El primero y más famoso hasta ahorita, pues, es AQUAT, que son técnicas que se basan en patrones de lógica, ¿de acuerdo? Bueno, hay unas hipótesis que también se basan completamente en lógica. Actualmente, no es una, digamos, una lógica booleana, sino una lógica difusa, la que trabaja en este caso AQUAT, inclusive lógica de conjuntos rugosos, es la parte de AQUAT, también pueden encontrarlo en la parte de Internet. Las aproximaciones basadas en índices como NVivo, que bueno, la idea inicial era pues elaborar tipologías basadas en un conjunto de ideas y a partir de eso organizarlas. Y bueno, el más famoso hasta ahorita, que es el sistema de redes conceptuales, que es Atlas TI, que bueno, la idea es simplemente crear un conjunto de categorías y después organizarlas en una red semántica y a partir de la red semántica pues elaborar una narrativa. Entonces, esta es la primera gran clasificación que existe. No es todo el software que hay muchos más, pero bueno, de entrada es la primera clasificación. ¿Cuáles son los tres líderes del mercado? Pues está NVivo, Atlas TI y MaxQDA. Son los tres, digamos, grandes líderes del mercado. Se basan en diferentes tipos de forma de trabajo. Actualmente hay mucho énfasis en Atlas TI y MaxQDA. En NVivo también, solo que NVivo, al ser de Microsoft, de la compañía ya comprada, pues son bastante dependientes de todo lo que es Office y son un poco glotones de recursos, es decir, pues mucha memoria, mucha velocidad de procesador, etcétera. Entonces, de repente, eso ha, digamos, limitado un poquito su uso. A partir de este software también vamos a tener software que no es a lo mejor tan común, pero que también tiene pues mucha gente que lo trabaja. El más famoso de ellos es QDA Miner, que tiene una gran cantidad de opciones, ofrece una gran cantidad de variedades para poder trabajar los datos, desde procesos ya completamente cuantitativos hasta procesos cualitativos de todo tipo. HyperResearch es el que habíamos mencionado hace un momento, y Kirkos. Kirkos fue originalmente pensado para trabajar fenomenología. Ojo, no fenomenología como la de Max McMahon, sino una fenomenología ahí medio rara que se utiliza en psicología, pero bueno, es un software ahorita muy, muy famoso, Kirkos. Bueno, fundamentalmente es el software con el que nosotros trabajamos, pero se basan todo este tipo de software en tres tipos de documentos, es el tipo de archivos. Texto, imágenes, videos y, bueno, fotografías. Entonces, a eso Atlas TI, la mayoría del software le va a llamar una unidad hermenéutica, es una unidad sujeta a una interpretación. Entonces va a tener ya sea texto, ya va a tener video, va a tener audio, va a tener fotografías. Entonces, inicialmente cualquiera de estos cuatro tipos se pueden trabajar dentro de cualquier tipo de software. Algunos se especializan más en video, tienen más herramientas para video, más herramientas para imágenes, más herramientas para, para fotografías o son más dedicados a texto, pero fundamentalmente pues, son los cuatro tipos de datos que podemos encontrar. El paradigma, pues igual, que como ustedes ya lo han trabajado en categorías, pues tienen el esquema de papel y lápiz, es decir, esto que hacíamos con diferentes tipos de marcatextos sobre papel, que nosotros usamos varios tipos de colores, el primer elemento, los POSIT, las notas al pie, las marcas, etcétera, simplemente eso llevado a la computadora, a la parte del ambiente. Y ahora vamos con la cuestión de las versiones. ¿Qué tipo de versiones pueden encontrar ustedes en Atlas TI? La primera que, bueno, cargó con la mayor parte de la fama en las revistas y en artículos fue Atlas TI 7.5, que es esta interfaz que están viendo ustedes en la pantalla. ¿Por qué? De entrada, porque no pide grandes recursos para poder trabajar. O sea, ustedes, de estas mini labs que antes se tenían, esta trabaja perfectamente en una mini lab, puede abrir audio, video, imágenes, texto, etcétera, y bueno, no pide una gran computadora para poder trabajar, o sea, se pide muy pocos recursos, entonces por eso se volvió muy, muy famosa, y fue la primera que tuvo la siguiente regla, es decir, ustedes pueden descargar el demo, y ese demo funciona perfectamente, en el caso de Atlas 7.5 funciona perfectamente 30 días, y después de 30 días se convierte en una versión de estudiante. ¿Qué significa? Que está totalmente funcional, simplemente la cantidad de códigos que pueden ustedes crear se reduce a 50.
¿ok? Entonces fue el primer software, ahorita hay muchas personas que todavía lo utilizan porque pues no pide grandes recursos, entonces no importa qué computadora tengan 3, 4, 5 años antes, puede funcionar perfectamente. Ok, la siguiente pues fue la versión 8, que es la que ven ustedes acá. Esa se hizo muy, muy popular porque pues tenía algunas cosas que no poseía la versión anterior y también tenía una versión para Mac, es decir, el formato, como pueden ver, es la forma en que se trabaja la versión para PC y la versión para Mac son muy similar, cambian una que otra cosa que es dependiendo de la forma del sistema operativo, pero pueden trabajar perfectamente en PC o inclusive en Mac, en la parte de la versión 8. Requiere un poquito más de recursos, pero bueno, tiene algunas funciones o muchas otras funciones que no están en la función 7.5. El siguiente, que es la última versión, digamos que es la versión 9. Es la más popular, tiene algunos detalles, es un poco más lotona de recursos, más memoria, más etcétera. Entonces aquí, ¿cuál uso? Bueno, pues depende mucho de qué computadora tengamos. Ustedes pues deciden que pues su computadora a lo mejor ya tiene más de 5 años, todavía está funcionando, pero pues ya tiene más de 5 años, lo que podemos hacer es usar la 7.5. Si nuestra computadora tiene a lo más unos 3 años, tal vez, de tiempo de compra, pues posiblemente la 8 no nos dé mayor problema. Y la 9, pues sí se sugiere pues que tenga por lo menos pues 1 o 2 años de compra por la cuestión de la cantidad de recursos que solicita, ¿de acuerdo? No es que no lo puedan usar en computadoras más lentas, simplemente que pues sería bastante más lento. Bueno, hay herramientas que tiene que no poseen las anteriores y etcétera, igual. El otro problema fundamental que ustedes pueden encontrar es que inicialmente la versión 7.5, cuando sale la versión de Mac, pues tiene un módulo muy específico que les permite intercambiar archivos del 7.5 a Mac, ¿de acuerdo? Al 8 de Mac. Inicialmente el Atlas 8, por lo menos la versión que tienen ustedes de demo, tiene el siguiente detalle. Igual funciona perfectamente aproximadamente de 15 a 30 días. Después que ha pasado ese tiempo, sigue funcionando, pero se convierte en una versión, en este caso, de estudiante. Es decir, funciona perfectamente, simplemente está limitada a determinada cantidad de códigos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que los detalles que ustedes pueden seleccionar para poder adquirir o bien utilizar algún tipo de software. Va a depender mucho del tipo de computadora que tengan. La versión 9, por ejemplo, pues sí se les recomienda que tengan por lo menos pues un procesador i5, unos 8 gigas de RAM, etcétera. Entonces eso ya implica una computadora un poco más costosa y va a depender ahí mucho de los aspectos. Bueno, ¿qué decidimos hacer para que ustedes puedan probar el software? Bueno, yo voy a poner aquí un ejemplo que se llama Lúdico. Bueno, ¿qué significa? Hay un librito de un escritor francés que se llama Raymond Queneau. Raymond Queneau tiene un librito que se llama Ejercicios de Redacción de Estilo. ¿Qué es lo que se propuso hacer Raymond Queneau? Raymond Queneau dice, mira, yo lo que voy a hacer es contarte una historia, pero esa misma historia te la voy a contar de aproximadamente 50 o 60 formas distintas. O sea, es la misma, en esencia, simplemente voy a cambiar el lenguaje, voy a agregar cosas, voy a detallar explícitamente más acerca de determinados personajes, etcétera, y no simplemente te lo voy a hacer un poco más corto. Entonces, que está aquí es, digamos, uno de los segmentos. Entonces, hipotéticamente él plantea una pregunta. Bueno, ustedes pueden descubrir como si fuera una pregunta de investigación, de qué animal está hablando y qué está haciendo ese animal del cual está hablando. Primeramente descubrir en base a analizar pues el texto del informador qué tipo de animal se trata, ¿no? Con las propiedades. Que es un ejercicio pues muy interesante desde el punto de vista de análisis cualitativo, obviamente pues un ejercicio lúdico. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a tomar 3 tipos de redacción que no, y vamos a tratar de codificarlo y averiguar cómo funciona el software a partir de eso. Algo muy importante es que pues, el software tiene muchísimas herramientas. El problema fundamental de todos los software, sí, aquí se da pues esta cuestión de los vendedores, ¿no? El software me va a querer vender pues toda la funcionalidad que me pueda proporcionar, la necesite o no, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas cosas que tiene y si yo me dejo guiar por el software, pues entonces él va a sugerirme demasiadas cosas que probablemente no necesito, ¿de
acuerdo? Algo así como el esquema de venta, ¿no? Entonces, el software en realidad es un vendedor de sus características. Entonces, aquí, como decimos en México, pues tenemos que demostrarle al software quién manda, ¿no? Mandamos nosotros y pues no manda el software. Esa es la primera regla que nosotros debemos entender cuando estamos trabajando con software cualitativo. Él me va a proporcionar muchas cosas, ya yo decido que de ahí me sirve para la forma en que yo estoy trabajando. Ok, voy a dejar compartir esto para poderles compartir la parte de mi pantalla completa y el Atlas Ok, entonces voy a compartirles mi pantalla completa para poder entrar al Atlas 8. El esquema es exactamente igual. Lo primero que van a encontrar es esta pantalla, ¿de acuerdo? En esta pantalla vamos a crear un proyecto nuevo por el momento. Entonces, este proyecto nuevo yo voy a ponerle prueba, porque es un proyecto, en este caso lúdico. Prueba o simplemente le puedo poner lúdico. Entonces, aquí este es el botón de crear, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un momento y entonces me va a enviar la creación inicial para que yo pueda empezar a trabajar. Una vez que me ha enviado pues, toda esta información, el siguiente paso es decir, bueno, ¿dónde está la información que tú quieres con las que yo trabaje? Entonces, primeramente es el menú. El menú es muy similar en Mac, varían un poquito los cambios de menú porque el sistema operativo pues trabaja de distinta forma. Pero en esencia es muy parecido el Atlas 8 de PC con el Atlas 8 de Mac. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, pues inicialmente lo primero que tengo que hacer es aquí, en la parte superior, agregar los documentos. En las versiones del 7.5 se recomendaba que los documentos estuvieran en RTF o bien en PDF para que yo los pudiera manipular. En este caso, él puede trabajar con cualquier tipo de archivo de Word, ¿sí? O similares en la parte de Word sin problemas. El 7.5 tenía el detalle de que muchos de los problemas que podría tener un archivo de Word por las macros, por el uso de macros, podrían darme un problema a la hora que yo estoy trabajando. Y de hecho le puede pasar a muchas personas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Es simplemente agregar. ¿Qué tipo de archivos puedo agregar? Puedo agregar archivos, en este caso yo solo voy a agregar uno para que podamos empezar a trabajar, pero también puedo agregar video, audio, documentos geográficos o inclusive, si yo ya tengo todas mis entrevistas en una carpeta, en un directorio, pues simplemente las ordeno ahí, todas las entrevistas que yo voy a colocar, le digo que me importe, que me agregue toda la carpeta y él va a buscar en la carpeta si yo tengo archivos de Word, si yo tengo archivos de Excel, si yo tengo en este momento, por ejemplo, videos, si yo tengo audio, etcétera, y automáticamente me va a organizar los documentos que yo he colocado. Entonces, es una de las posibilidades. Entonces, voy aquí a agregar archivos, voy a simplemente a colocar uno que tengo. ¿Sí? Ahorita les paso simplemente el archivo con el que estamos trabajando, es texto, es un ejemplo lúdico. Y tengo también el libro donde lo estoy tomando, que es la parte de Raymond Queneau. Entonces, yo ya tengo la parte de este ejemplo. Entonces voy a suponer que tengo tres tipos de informantes. ¿Sí? Ella es Ana, él es Pedro, ¿sí? Y en este caso aquí es Luis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Si una vez que yo coloqué aquí estos tres informantes, imagínense que ustedes quisieran hacer una triangulación con Ana, Pedro y Luis. Entonces, como pueden ver, Ana me dice pues lo que vio de una forma, ¿sí? Pedro me lo dice lo mismo que ha visto Ana, pero con su respectiva visión de las cosas, ¿sí? Y Luis, que posiblemente usa menos lenguaje, menos palabras, pero que me puede dar mucha información. Ok, bueno, entonces a partir de esto ustedes tienen sus tres informantes. Entonces yo voy a empezar a hacer el proceso de codificación. En la parte de inicio tienen aquí las nuevas entidades, que son ya sea códigos, ya, memos, o bien la red semántica. La red semántica la voy a estar ocupando ya sea al final, ¿sí? O bien, ¿sí? En la parte del principio. Yo puedo, ustedes saben, pues hay códigos que son deductivos, ¿sí? Que decir, yo ya tengo definidos cuáles son los iniciales o inicialmente voy a... Doctor Manuel, Mande. disculpe. ¿Podría usted, por favor, explicar qué son los códigos, qué son los memos, qué son las redes? Gracias. Vamos muy rápido. Okay. El código es, en este caso, lo que me imagino que ustedes ya vieron, un segmento de texto al cual ustedes le van a asignar un determinado concepto. Se llama código inicialmente porque todavía no podemos explicar lo que significa. Se va a llamar categoría en el momento en que yo pues alimente con determinado tipo de texto y le pueda dar un nombre. En el caso del memo, no es otra cosa que una nota donde yo voy a verificar
o agregar un comentario de cómo estoy trabajando yo con este documento, es decir, alguna cita de un referente que yo me acordé, etcétera. Entonces aquí hay, digamos, dentro de la parte del texto, del caso de Ana, puedo tener un código, puedo tener memos o puedo tener una red. La red va al final. ¿Qué es la red? Pues es una explicación, ¿sí?, que yo tomo en base a mis códigos, ¿sí? Los voy a conectar, ¿sí? Y esos códigos me van a dar una explicación para poder crear mi narrativa. Entonces vamos a pues, hacer el primero para que podamos pues empezar a ver cómo es que funciona este tipo de software. El primero, como pueden ver, es pues lo que dice Ana. Inicialmente lo que hago es simplemente darle una lectura completa a lo que dice Ana, darle una lectura a lo que dice Pedro y una lectura a lo que dice Luis. Los tres me dan más o menos lo mismo, simplemente que me lo dicen de distinta manera. ¿Ok? Entonces, Ana me dice, y yo la pregunta que hice, pues fue, ¿qué tipo de animales has visto? Entonces, Ana me dice, ¿quién tiene tetas? ¿Ok? Pedro me dice, ¿quién tiene órganos glandulosos propios para la secreción de la leche? ¿Ok? Pero Luis me dice simplemente el mamífero. Entonces, yo me puedo dar una idea de un código a partir de este ejemplo que tengo inicialmente aquí. Entonces, como pueden ver, Luis me dice la información pues sumamente resumida, pero también me da una clave de qué es lo que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, Luis me ha dicho mamífero. Bueno, esto mismo que me ha dicho Luis como mamífero, Ana me dice, tiene tetas. ¿De acuerdo? Sin embargo, Pedro me dice, quien tiene órganos glandulosos propios para la secreción de la leche. Observen que es más o menos la misma información, simplemente que me la dicen de tres formas distintas. Entonces, ¿qué podría yo empezar a hacer? Simplemente aprovecharme de la información que me da Luis para poder crear mi primer código. Entonces, si para mí quien tiene tetas es mi primer código, lo que hago es seleccionarlo. Entonces, ¿cuál es el trabajo a partir de quien tiene tetas? Simplemente le voy a dar botón derecho y aquí tengo pues tres tipos de formas de codificar inicialmente. Codificación abierta, ¿sí? Que es que yo voy a dar el nombre con el cual se va a identificar ese código, ¿sí? Que me va a representar quien tiene tetas. Y en este caso la codificación en vivo. El código en vivo, como bueno, ustedes posiblemente ya saben, es una palabra muy representativa de la que me está diciendo la persona y que pues solamente está presente en el diálogo de la propia persona. Y si yo ya tengo pues una serie de codificaciones, voy a trabajar con la codificación por lista, es decir, todas las que ya puse en mi lista, voy a ver si alguna puedo aplicar en este momento. Después hay muchas opciones como crear origen, copiar, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar con la parte más sencilla para poder ver cómo es el proceso. Entonces, lo primero que yo hago es simplemente darle aquí botón derecho y decirle que voy a crear una codificación abierta. Voy a aprovecharme aquí de que ya uno de mis informantes me dijo que esto es un mamífero. Ok, bueno, esta es la parte de mi primera codificación abierta. Como pueden ver del lado izquierdo, tengo la parte de los códigos, ¿sí? Y la parte de memos, redes, sin ninguno, pero tengo un documento, ¿ok? Que es el documento que estoy trabajando. Aquí está mamífero. Ahora me voy a la parte de Pedro, pero Pedro me dice, ¿quién tiene órganos glandulosos propios para la secreción de la leche? Pues acá yo tengo que darle botón derecho. Podría darle la parte de codificación abierta, pero yo ya tengo algo llamado la codificación por lista. Entonces, la codificación por lista es los códigos que yo ya he puesto anteriormente, que en este caso es mamífero. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Simplemente darle mamífero y simplemente darle OK. ¿Okay? Yo ya tengo, como pueden ver aquí del lado izquierdo, ¿sí? Que tengo dos usos de mamífero, ¿sí? En esta sección y en esta sección. El siguiente es Luis, que simplemente me ha dicho mamífero. Ahorita por cuestiones, digamos, del ejercicio voy a dar simplemente una codificación por lista y voy a hablarle de mamífero. Hoy ya tengo los tres, en este caso voy colocando el código, pero aquí tengo una cuestión interesante que me da el software. Como pueden ver aquí es quien tiene tetas, ¿de acuerdo? Porque recuerden que nosotros hablamos de que también existen las redes, es decir, la comunicación o relación que hay entre segmentos de código o segmentos inclusive de texto. Como pueden ver, quien tiene tetas y tiene órganos, ¿sí? Hay una relación entre lo que me dice Ana y lo que me dice Pedro. Entonces, el software tiene la opción de hacer lo siguiente. Si yo le doy aquí clic en la parte de la
Zona interna me dice, esta es tu primera marca, es el primer renglón, y esta es la primera, en este caso en la segunda operación. Entonces simplemente hago sujeto con el botón izquierdo, arrastro y suelto. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo en este momento o qué me está sugiriendo el software? Bueno, lo que me está sugiriendo el software, voy a regresar al proceso, ¿sí? Es que hay una cierta relación entre la cita 1 y cita 2. Ya yo decido si efectivamente esa relación se tiene o no se tiene, o inclusive si yo quiero hacer este proceso. Si yo decido, yo no quiero hacer este proceso, yo como una primera aproximación, simplemente voy a recorrer el texto y verificar qué es lo que encuentro. Pero también yo puedo decir, fíjate que quien tiene tetas y quien tiene órganos glandulosos propios por la secreción de la leche. Entonces el primero, por ejemplo, apoya lo que dice el segundo, o inclusive es continuado por, ¿sí? También puedo decir que expande. Entonces, para mí, por ejemplo, quien tiene tetas, ¿sí? De que dice Ana, tiene una posible expansión en quien tiene órganos glandulosos propios para la secreción de la leche. Entonces, si para mí esto aplica, ¿sí? Esto me va a decir que aquí hay un vínculo entre este segmento de texto y este segmento de texto. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me sirve de mucho para cuando yo tengo mi red semántica, porque me va a conectar dentro de la explicación del código mamífero que el vínculo de que quien tiene tetas también tiene órganos glandulosos propios para la secreción de la leche. Si yo voy en la parte inferior, ¿sí? A la parte de esto de mamífero, y yo quiero también hacer una relación, voy a hacerla ahorita para propósito del ejercicio, si yo simplemente sujeto y arrastro a esta parte inferior, lo siguiente que voy a hacer, si es decidir si yo quiero vincular mi cita de la parte superior con la cita de la parte inferior. Entonces puede ser apoya, comenta, es continuado, contradice. También puedo crear mi propia relación, pero bueno, ahorita para propósitos de tiempo vamos a ver que esto, por ejemplo, simplemente explica, ¿de acuerdo? Para mí esto explica. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a colocar aquí mamífero, ¿de acuerdo? Yo ya tengo lo que me ha dicho Luis, lo que me ha dicho Pedro y lo que me ha dicho Ana. Ahora voy a seguir leyendo para ver si alguna información me sirve. Recuerden que mi pregunta que yo estoy tratando de responder es, pues, ¿qué tipo de animal se está presentando? Entonces, lo siguiente que me dice Ana es, come carne. Ok. Pedro me dice que traga la carne de los animales terrestres, de los pájaros y de los peces. Ok. Bueno, entonces me voy ahora a Luis. Luis simplemente me dice, es un carnívoro. Entonces, Luis me da la pauta de qué posible código o nombre de código le puedo asignar. En este caso yo voy a colocar aquí, come carne, ¿sí? Y en este momento voy a decirle que es una codificación abierta, voy a decirle que esto es carnívoro, ¿perdón? Entonces para mí va a ser la parte del carnívoro. Pero esto de aquí, que traga la carne de los animales terrestres, de los pájaros y de los peces, también es o corresponde a carnívoro. Entonces, ¿qué hago? Aquí puedo ir directamente a la codificación por lista porque es el código que yo ya tengo, que es en este caso carnívoro. Bueno, y también, si yo quiero, podría relacionar este segmento de texto de come carne con este segmento de texto de tragar la carne de animales terrestres, de los pájaros y de los peces. Si yo quisiera, también puedo vincularlo. Entonces, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Sujetar aquí, arrastrar y soltar para establecer que hay un vínculo, en este caso come carne y ahora traga carne de animales terrestres, digamos es continuado por, es una posibilidad, entonces yo ya tengo relacionado este segmento con este segmento de acá. ¿Dónde me va a aparecer esto? Esto me va a aparecer cuando yo lo tengo en la parte de la red semántica. Ahorita vamos a ver, crear una pequeña red para que ustedes lo vean. Pues yo ya tengo aquí carnívoro, que es el siguiente, también puedo hacerlo de esta manera. Hasta ahorita, pues todo ha salido relativamente sencillo. Yo podría haber deducido, pues, el nombre de código que quiero sin mayor problema. Entonces, pero a veces no es así de sencillo. Entonces, ¿cuándo se va a posiblemente complicar algo? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, camina sobre la extremidad de sus dedos. Ok. Hace rato, pues, estaba muy claro que podría yo asignarle mamífero, carnívoro o algo por el estilo. Sin embargo, este paso a lo mejor ya no es tan claro. ¿Por qué? Porque necesito cierto tipo de información para poder darle un nombre. Se camina la extremidad de sus dedos. Bueno, ¿qué nombre le podría yo dar? Eso, o bien, lo resuelvo yo
directamente, con parte de mis referentes teóricos, parte de mi experiencia, o posiblemente alguno de los informantes me puede dar algún tipo, una clave. Entonces, en este momento dice que cambia de sitio desplazando sus pies uno tras otro sobre el extremo de las partes móviles en que acaban las manos y los pies. Ok, bueno, ya me ha dicho esto. Extremidad de sus dedos, cambia de sitio desplazando sus pies uno tras otro sobre el extremo de las partes móviles en que acaban sus manos, pero Luis me dice algo que efectivamente en este caso yo no sé y que puedo recurrir a mis referentes teóricos. Me dice que es digitígrado, ¿de acuerdo? Como pueden ver ustedes, por el contexto, digitígrado no es otra cosa que esto que me dice Ana de caminar sobre la extremidad de sus dedos, ¿sí? Y esto que me dice Pedro, ¿sí? De cambiar de sitio, desplazando sus pies uno tras otro sobre el extremo de las partes móviles en que acaban las manos y los pies. Entonces, aquí el que me ha dicho una clave importante que no me han dicho los demás, pues es Luis, porque sí, Luis me ha dicho que esto es un digitígrado. ¿De acuerdo? Eso no me lo dijo Pedro expresamente, no me lo dijo Ana. Si yo hubiera visto exclusivamente lo de Luis, Luis diría digitígrado, sí, pero ¿y eso qué es? Bueno, Pedro, que no tiene ese lenguaje, pero que quiere describirlo de otra manera, pues me ha dicho el siguiente paso. Entonces, voy a colocar ahora, dice, camina sobre la extremidad de sus dedos con la clave que me dio uno de los informantes, que es precisamente Luis, que es digitígrado. Entonces yo le voy a dar clic acá y voy a crear una codificación abierta y para mí esto va a ser digitígrado. Ok. Entonces, para mí esto es digitígrado. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo? Un segundo, voy a dar aquí acceso. Permítanme. Perfecto. Entonces, esto es un digitígrado. Ok, voy a simplemente a crearlo. Yo ya tengo digitígrado. Ese es camina sobre la extremidad de sus dedos. Ahora, una forma aquí dice cambia de sitio desplazando sus pies uno tras otro sobre el extremo de las partes móviles que acaban las manos y los pies. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente hago botón derecho, codificación por lista y voy a agregarle digitígrado. Ok. Pues ya tengo. También yo podría decir o conectar en este momento este código digitígrado con el siguiente. Es decir, ¿sabes qué? Mira, digitígrado, si yo arrastro y suelto, lo que hace es, por ejemplo, esto es continuado por. Entonces, en este momento yo ya tengo aquí información que me puede servir cuando yo elabore mi red semántica. Y también puedo conectar, por supuesto, aquí en digitígrado. Entonces, digitígrado simplemente lo voy a codificar en una codificación por lista y me va a dar aquí la parte de digitígrado. Bueno, yo ya tengo 3 propiedades por el momento. Estas 3 propiedades me dice mamífero, carnívoro, digitígrado. Ahora, ¿qué más me dice Ana? Vamos a ver. Dice, pertenece a la casa. Ok, entonces, ¿qué hago yo si pertenece a la casa? En este momento, pertenece a la casa, es lo que me ha dicho Ana, pero ¿qué me dice Pedro? Bueno, Pedro me ha dicho que atañe a la construcción destinada a la habitación humana. Ok, entonces esto es lo que me ha dicho Pedro. ¿Qué me dice Luis? Ah, pues mira, para mí eso es doméstico. Entonces yo podría usar la clave que me da Luis para el siguiente proceso. Entonces vamos a usar, en este caso, pues la clave que me dice Luis. Entonces simplemente pertenece a la casa y yo voy a hablar de la clave que me está dando Luis, que es doméstico. Entonces simplemente voy a dar codificación abierta y voy a decirle doméstico. Bueno, entonces, en este momento yo ya tengo cierta información. Recuerden que pues, estamos trabajando con una cuestión lúdica. Entonces, el siguiente paso es Pedro, ¿sí? Y a ver, vamos a ver qué me dice Pedro. Entonces, Pedro me dice aquí que atañe a la construcción destinada a la habitación humana. Ok, bueno. Entonces, en este momento yo ya le puedo dar codificación por lista y darle un determinado código de mi lista. Sí, también podría darle uno nuevo, pero por el momento voy a decir que esto corresponde a doméstico. Lo mismo, pues voy a hacer con Luis. Entonces, en este momento, Luis, de hecho, pues ya me ha dado una gran cantidad de información. En este momento voy a darle aquí codificación por lista y le voy a dar aquí que esto es doméstico. Entonces yo ya tengo acá lo siguiente. Y también, por supuesto, pues puedo comentar. Fíjate que yo aquí en la parte de carnívoro, de mamífero, etcétera, también el pertenece a la casa, va a ser doméstico. Entonces vamos a suponer que este pertenece a la casa,
¿sí? Aquí, como pueden ver, de los códigos que tengo, carnívoro, digitígrado, doméstico y mamífero, pues lo he usado 3 veces cada uno, ¿de acuerdo? Yo ya puedo empezar a ver, pues, qué tengo hasta este momento. Bueno, pues hasta este momento yo tengo que el animal que envió Ana, Pedro y Luis es mamífero, es carnívoro, ¿sí? Es doméstico y es digitígrado. Bueno, entonces con eso yo ya puedo ver si puedo agrupar estos códigos para que me dé una cantidad de información. Entonces, del lado del menú voy a encontrar aquí, ¿sí?, la parte de los grupos de códigos. Algo que es muy importante una vez que yo estoy trabajando es que voy a documentar qué encontré. Entonces, ¿qué hago para poder documentar qué encontré? Puedo hacerlo directamente con Memo o con una nota sobre cada uno de los códigos. Entonces, por ejemplo, aquí en mamífero, ¿sí?, que es la parte de mi categoría, le voy a dar botón derecho y le puedo decir editar un comentario, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento yo le digo que esto es editar un comentario acerca de mamífero. Entonces, me da aquí el editor de texto y yo puedo hacer un breve comentario. Entonces, dentro del comentario he encontrado que, pues, lo mamífero se está refiriendo a órganos propios, por ejemplo, que es lo que nos dice Pedro, de secreción, en este caso, de leche. Entonces, yo puedo hablar de que para mí, digamos, la parte más importante de esta codificación son precisamente los órganos glandulosos, ajá, propios para la secreción de leche. Listo. Entonces, simplemente guardar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que en este momento, ¿sí?, aquí en el código me va a poner un pequeño marca en amarillo que me está diciendo que yo ya he comentado algo acerca de mamíferos. Bueno, el siguiente pues sería ver si yo puedo crear un comentario de carnívoro. Simplemente le puedo dar aquí carnívoro, carnívoro, ¿sí? Entonces la parte de carnívoro pues va a hablarme precisamente de todo este proceso que tiene que ver con tragar, bueno, consumir los animales terrestres, pájaros y peces. Entonces eso me puede dar mucha información cuando yo estoy tratando de agrupar y ver cómo se llamaría esa categoría superior con la que yo los voy a agrupar. Entonces aquí voy a darle a editar un comentario y para mí lo más importante por el momento es que simplemente dice consume carne de animales terrestres, pájaros y peces. Entonces ya con esto me podrá dar una clave de qué es lo que yo estoy buscando. El siguiente paso es exactamente igual. Como pueden ver acá ya tengo una serie de marcas en amarillo que me dicen que yo ya he documentado ese código. El siguiente momento va a estar abajo donde está digitígrado, ¿sí?, y doméstico. Entonces, en este momento, si yo le doy clic acá en la parte de digitígrado, simplemente editar el comentario y ahora quiero poner algo importante. Aquí en este momento es el lugar para decir, bueno, fíjate que yo me acuerdo que hay un artículo, sí, que habla más o menos de los tipos de animales terrestres y que sería mi referente teórico muy importante, etcétera. Aquí es el lugar donde yo puedo poner esa nota conforme yo voy avanzando. Por el momento solo voy a ver que estamos hablando de alguien que camina en la extremidad de sus dedos. Para mí esto es lo más importante en este caso, de esta codificación que yo estoy realizando aquí. Entonces, yo ya tengo digitigrado y por último, pues voy a tener doméstico. Entonces, simplemente aquí, botón derecho, editar comentario, este comentario con el que he trabajado. Ahora voy a decir cuál es lo importante de doméstico. Bueno, pues simplemente que pertenece a la casa. Listo. Entonces simplemente le voy a dar en guardar. Y aquí puedo pues seguir aumentando en doméstico, etcétera. Pero ya que tengo esto, el siguiente paso es averiguar si yo ya puedo hacer algún tipo de agrupación. Entonces, ¿qué es ese tipo de agrupación? ¿Para qué me va a servir el tipo de agrupación con el que yo estoy trabajando? Bueno, en la parte de grupos de códigos, lo siguiente que yo quiero hacer es agrupar estos códigos con algún tipo de nombre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a recurrir a una cuestión lúdica entre todos. Si yo tengo que agrupar mamífero, carnívoro, digitígrafo y doméstico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues un mamífero, en este caso va a ser una mascota porque es doméstico,
debe ser carnívoro y también debe ser digitígrado. Entonces, ¿qué animales, digamos, domésticos podrían ser mis candidatos ideales? Perro. Perro, ok, ¿qué otro? Doméstico. Bueno, para algunos cerdos. Bueno, pero no sé si Okay, sí, come carne. No, perdón, no puede sé si ser. come carne. Sí, puede ser. Gato, Gato, miau, gato, muy bien, gato, perro, exactamente. Cerdo si quieren. conejo, 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 el ok, conejo de Castilla, pero no. O ok, no sé, el sí. pez también. Muy bien, puede ser cualquiera de esos. Vamos a ver cuál cumple con todas las propiedades que yo necesito. A ver, vamos a ver el perro. ¿El perro es mamífero? Sí, no, no he visto el primer huevo de perro todavía. Precisamente. El Sí. mamífero el perro es un mamífero. Ok. ¿Es carnívoro? Sí y no. Sí. Sí, en general, Depende pues cómo lo crían. puede tener, digamos, cierta propensión a consumir carne, digamos, o no, dependiendo precisamente de dónde lo crían, pero en realidad es una posible propiedad. Ahora, ¿es doméstico? Sí. Sí, Sí, desde de la casa, exactamente. Ahora una pregunta más interesante. ¿Es digitigrado? sí. No, ya, sí. No, ¿verdad? Claro, camina entre sus No, patas, no, camina con sus patas. Camina con las sí, patas y apoya pero completamente la pata. Exactamente. Una de las propiedades del perro es que apoya completamente la pata. Ahora vamos a ver el caso del gato. Ok. Sí, ¿por qué descartamos al perro? Porque pues no es digitigrado. Es mamífero, es carnívoro, posiblemente es doméstico, pero no es digitigrado. Entonces, ¿el gato es mamífero el gato? sí, Sí, es mamífero, correcto. ¿Es carnívoro? sí, Sí. ¿Sí? ¿Es doméstico? sí, Sí. ¿Es digitigrado? sí, Efectivamente. Es un sí, animal mira, digitígrado porque exclusivamente apoya los dedos, precisamente las extremidades de sus dedos para poder caminar. Entonces, ese es nuestro candidato ideal. No quiere decir que no podamos encontrar otro, pero por el momento, mamífero, carnívoro, digitígrafo y doméstico, ¿sí? Corresponden a gato. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Corresponden a sí, un gato. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta de investigación era, bueno, pues que es una cuestión lúdica, mi pregunta de investigación era qué tipo de animal estamos viendo. Pues estamos viendo un gato. Entonces, vamos a declararlo como tal, como gato. Vamos a rebautizarlo, como quieran ustedes llamarle al proceso. Tengo Pues aquí una me voy a... pregunta, tengo una ¿sí? pregunta, por aquello de por aquello del tema del género. Tiene que ser gata porque habla de tetas. Los gatos ¿Correcto? no tienen. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Muy bien, está muy bien, exacto, exactamente, no tenemos que llamarle gato como genérico, podemos decirle para nuestro contexto, pues es gata, ¿no? Porque me está hablando precisamente de los órganos glandulosos. Exactamente, muy bien, me parece una excelente observación. Voy a hablar de nuevo grupo y ahora precisamente vamos a ponerle gata. ¿Ok? Muy bien, esa es una excelente observación. Vamos a darle crear. Ese es el grupo de códigos. Bueno, una gata, ¿de qué está compuesta? Pues de las subcategorías subcódigos de carnívoro, digitígrafo, doméstico y mamífero. Si yo selecciono los 4 y los mando aquí, automáticamente gata, ¿sí? Pasa a formar un grupo de código, ¿sí? Compuesto de carnívoro, digitígrafo, doméstico y mamífero. Bueno, si esto lo quiero yo ver gráficamente, gráficamente lo siguiente que voy a hacer es una red semántica. Entonces vamos a ver cómo se ve esta red semántica. Bueno, yo ya tengo todo este proceso. Recuerden que yo tengo 3 informantes. ¿Quiénes sean mis 3 informantes? Ana, Pedro y Luis. ¿De acuerdo? Los 3 me dieron información del animal que vieron y de qué estaba haciendo. Sin embargo, cada quien me dio su propia versión. En base a, pues, a la codificación, ahora voy a crear una estructura narrativa. Entonces, yo ya tengo aquí que es gata, efectivamente, porque pues estamos hablando de esta estructura. Ok, voy ahora a donde dice redes. Entonces, ¿qué voy a crear? Una red. Si la red semántica puedo o no usarla dependiendo de mis necesidades para poder explicar un determinado contexto. Vamos a ver. Si yo soy doble clic, tengo aquí que voy a crear una red. Entonces, esta red se llama la red gata. Entonces, vamos a crear esta red. Entonces, ¿qué hago con esta red? Una vez que yo tengo esto, voy a expandir el menú para que lo puedan ver, es crear mi red. Bueno, entonces, ¿qué va a llevar mi red? Aquí tengo red, nodos,
importar, exportar, vista, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Pues los nodos. Los nodos voy a agregar los nodos. ¿Y quiénes son esos nodos? Pues de entrada los códigos. ¿Quiénes son los códigos? Carnívoro, digitígrafo, doméstico y mamífero. Entonces los selecciono, los arrastro y los suelto. ¿De acuerdo? Aquí simplemente los voy a organizar. Le dicen, bueno, sí, pero hasta ahorita no hay nada que que no pueda yo ver visualmente. Entonces, hasta ahorita no es muy interesante. Ok. Pero aquí está el tipo. El tipo es los grupos de códigos. Entonces, en el momento en que yo le digo que el código GATA, voy a mandarlo, simplemente sujeto y arrastro, me va a conectar precisamente los códigos que están asociados con el código que en este caso podríamos llamarle ya una categoría axial, que es GATA. Entonces yo tengo digitígrafo, doméstico, carnívoro y mamífero. Entonces, pues yo ya tengo una posibilidad. Entonces yo tengo GATA, ¿sí? Pero así como está, pues está, digamos, demasiado sencillo. Vamos a ver qué otra cosa le puedo hacer. Entonces, si yo me voy a redes, pues acuérdense que yo había hecho... Doctor Manuel, disculpe otra vez, perdone. ¿Nos podría refrescar un poco, nos podría contextualizar un poco qué es una codificación axial? Perdón, qué es una categoría axial. Ok. La primera, como las que vimos de digitígrafo, doméstico y carnívoro y mamífero, son categorías abiertas. ¿Por qué? Porque surgieron en el momento que yo estaba haciendo la codificación. Algunas de estos códigos, de estas formas con las que estamos trabajando, cuando yo los agrupo para formar una mayor, se llama categoría axial, es decir, alrededor de esa categoría van a ir todos los demás porque forman o sus propiedades, ¿sí? O los contenidos, ¿sí? Que me permiten definirla. En este caso, GATA es una categoría axial porque a partir de digitígrafo, doméstico, carnívoro y mamífero, yo decidí que eso, ¿sí? Digamos, como una generalización, va a ser una GATA. Entonces, eso para mí sería, pues, una categoría axial, que alrededor de ella, ¿sí? Está digitígrafo, doméstico, carnívoro y mamífero. Entonces, por el momento yo tengo esto. Obviamente todavía no termino, ¿eh? Simplemente que yo tengo acá GATA, que es el primer código. Ahora, pero ¿se acuerdan que yo fui haciendo todo mi proceso? Entonces, pues, ¿dónde voy a ver ese proceso? Primeramente en la parte superior. ¿Sí? Disculpe, una pregunta. Dígame. Esta categoría axial sería lo que algunos otros llaman familias de códigos. Sí, la familia de código está formando una categoría axial, o es como le llama el programa. ¿Por qué? Porque gira alrededor de otras que hemos trabajado, que realmente son abiertas. Es correcto. Gracias, qué amable. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte superior dice comentarios. ¿Se acuerdan que yo documenté, pues, esto de digitígrafo doméstico carnívoro? Entonces, yo le voy a dar clic aquí donde dice comentarios, ¿de acuerdo? Pues como pueden ver, ya me aparecen mis comentarios. Entonces, ¿qué es lo importante para mí de digitígrado? Pues que camine la extremidad de sus dedos. ¿Qué es lo importante para mí en doméstico? Pues que pertenece a la casa. ¿Qué es lo importante para mí en carnívoro? Pues que consume carne de animales terrestres, de pájaros, y bueno, en este caso peces. Y de mamífero, pues que tiene órganos glandulosos propios para la secreción de la leche. Hasta ahorita, pues yo tengo cierta cantidad de información. Yo podría dejarla aquí. Y bueno, ya podría pues, tal vez empezar a hacer una pequeña narrativa de qué es lo que he encontrado hasta ahorita. Pero ¿se acuerdan que yo fui relacionando y vinculando determinados tipos de citas? Entonces, ¿cómo puedo yo recuperar esa parte? Lo siguiente que puedo recuperar acá, si le doy botón derecho, dice agrega vecinos. O sea, ¿qué son sus vecinos? Sus vecinos pues son los códigos con los que va a tener relación. Puedo tener, en este caso, citas, puedo tener memos o puedo tener otros grupos. Si es que ya se complica mucho, pues yo puedo tener una red grande inicial y, bueno, separada en pequeñas redes, en el caso de un proyecto grande. En este momento, con la parte de agregar vecinos, yo voy a decir que agregue la parte de las citas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que aquí yo había puesto lo siguiente? Pues aquí simplemente es acomodar, ¿de acuerdo? Entonces, observen qué es lo que estoy haciendo yo. Mamífero, tiene tetas, tiene órganos glandulosos para secrecionar la leche, ¿sí? Y explica lo que es mamífero, etcétera. Estas relaciones, recuerden, ustedes las determinaron cuando estaban en la parte de la primera página del software. Ahora, pero bueno, yo no nada más hice esto para mamífero, también lo hice para carnívoro, doméstico, tal vez digitígrado. Entonces simplemente me regreso acá, le doy botón derecho, ¿sí? Y le digo agregar las citas. Claro, si yo un código tengo a lo mejor muchas citas, pues es un poquito mala idea ponerlo precisamente en un diagrama general, ¿no? A lo mejor yo voy a tener que tomar una pequeña imagen
de ese segmento, ¿sí? Mandarlo a otro para poder crear una explicación, ¿no? Yo no voy a expandirlo porque entonces voy a crear una red que no puedo ni siquiera leer. Entonces aquí voy a decir que tengo las citas. Entonces yo tengo estas citas, como pueden ver. ¿Sí? Entonces yo voy con todos los demás. Entonces en Digitígrado, si yo le digo que necesito que me dé las citas, pues me va a colocar las citas que yo hice para Digitígrado. Y si yo digo doméstico, si es que hice algún tipo de cita o que son de cierta utilidad, si yo no las vinculé, simplemente me da las citas que yo tengo. Entonces yo ya tengo aquí una primera posibilidad. Puedo proceder a hacerlo manualmente, es decir, ir acomodando la parte de la red para que yo pueda trabajar. Entonces yo tengo acá gata, que es el animal que he visto, y yo voy a crear mi narrativa a partir de la gata. Entonces yo tengo aquí carnívoro, perfecto. Entonces tengo doméstico, ¿sí? Estos no los vinculé, pero estos sí. Entonces, ¿qué es lo que hago ahorita yo con esta red semántica? Que es la forma en que trabaja el SODO. Obviamente, pues aquí va a depender de si ustedes desean usar este recurso de la red semántica o simplemente van a ir pues, por otra forma de trabajo. Entonces, no sé quién, alguno de ustedes que quisiera, por ejemplo, hagan de cuenta que están leyendo un mapa conceptual que pudiera hacer digamos, o relatarnos una pequeña narrativa de qué hemos encontrado hasta ahorita. Algún valiente. Y bueno, de lo que se trata, estimados compañeros, es que podamos construir ese todo coherente partiendo de un nodo común que no está en el aire, que se deriva de una pregunta de investigación, que era lo que teníamos que develar, ¿no? Digamos que esos contenidos que nos dio la misma gente, que de manera co-construida dijimos que era una gata. Entonces, de lo que se trata aquí es que cualquiera de ustedes pueda hacer ahora sí que esa abstracción mental y construir ese diálogo entre todas las categorías que emergieron, los comentarios, los códigos y las categorías axiales. Quisiéramos escucharlos porque en este ejercicio vamos a fortalecer la argumentación para la construcción, bueno, la síntesis conceptual de la explicación semántica, como bien lo dijo Manuel. Los escuchamos. Creo que todos son alérgicos a los gatos. A los gatos son alérgicos esta gente, ¿eh? Sí, pero no se peleen por participar, con uno que participe es suficiente, como le digo a mis alumnos. Algo interesante aquí es que es esto que ya tienen ahorita, pues es como si ustedes leyeran un mapa conceptual. Obviamente aquí es el momento en que ustedes dicen, es que yo también me acuerdo que hay un autor que dice esto, y es precisamente como van a empezar a construir. Entonces, el primer valiente que se anime, lo vamos a ir apoyando, no hay problema. A ver, la palabra, doctora Immanuel. Sí. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Hola. Súper, ¿me escuchan, verdad? Sí. Por supuesto, adelante, por favor. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Súper, vamos a decir, desafiante el hecho de construir a partir del léxico, ¿no? Que presentan a partir de párrafos que dicen las personas, cómo uno puede, en primer lugar, ir haciendo las categorías, ¿no? Podríamos llamarlas así, ¿no? Y a partir de eso, ir viendo cuál es la unión, digamos, en esas categorías, ¿no? Porque... De hecho, usted puede hacerlo. Aquí es interesante por lo siguiente. Recuerde que la única pregunta que teníamos hacer un ejercicio lúdico era qué tipo de animal están viendo. Entonces usted puede empezar por esto. Según esto que acabamos de hacer, ¿qué tipo de animal están viendo? Una gata. Pero muy bien, una gata, pero uno, digamos, uno termina, creo, de saber que es un animal doméstico porque hay algunos, por ejemplo, dice destinada a la habitación humana, ¿no? Ajá, también, correcto.
también dice ahí Muy bien. pertenece a la casa, ¿no? Correcto, muy Entonces bien, muy bien. uno va Sí, viendo ahí que es va bien. doméstico, porque cuando uno va leyendo al principio, uno se puede imaginar que quizás puede ser una pantera o un tigre, porque es felino y es carnívoro, ¿no? Pero Exactamente, cuando muy bien. dice pertenece a la casa y cuando después dice no es destinada a la habitación humana, pues ahí uno va fijando que es doméstico el animal que estamos viendo, ¿no? Que no es Correcto, muy bien. salvaje, Muy ¿no? bien, correcto, muy bien. Y claro, como decía también la doctora, como dice que tiene tetas, bueno, ahí uno radicalmente dice es pues femenino y no masculino, ¿no? Es correcto, muy bien. Muy- Traga la carne de los animales. Ah, eso, bueno, no sé si traga, pero ahí había para mí una duda, porque dice traga la carne de los animales, pájaros, bueno, terrestres, pájaros y peces, ¿no? Ujú. No, Sí, no sé si sí, específicamente recuerde que traga. esa es sí, es la información que me da uno de mis informantes. O sea, en este caso yo tengo tres, a ver, voy a minimizar tantito. Yo tengo tres informantes, ¿de acuerdo? Ana, Pedro y Luis. Sí, Entonces, eso de tragar la carne de los animales terrestres, como puede ver, eso me lo dice Pedro, ¿ok? Entonces, yo estoy haciendo una construcción a partir de lo que me está diciendo Ana, Pedro y Luis. Entonces, los tres están describiéndome lo mismo. Vieron un animal hacer determinado tipo de actividad, solo que me lo están diciendo de diferentes formas. Entonces, precisamente por eso para él traga la carne de los animales terrestres. Para Ana simplemente es come carne, ¿de acuerdo? Y para sí, Luis, pues eso es un carnívoro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es interesante acá, precisamente, ya cuando uno lo pone a nivel de mapa, ¿sí? Que en este caso de aquí, es que yo ya puedo empezar a escribir una pequeña relatoría de qué he encontrado hasta ahorita. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, pues yo ponía mamífero y decía, bueno, ok, pues es quien tiene tetas. Sí, pero a partir de quien tiene tetas, de quien tiene órganos glandulosos y la parte de mamífero, tres informantes, yo puedo decidir que pues lo más importante, lo que me dijeron todos ellos, se resume en que son órganos glandulosos propios para la secreción de la leche. Entonces, eso me lo dice no pues, un autor, sino me lo dice Pedro, Luis y Ana. No, no sé si me explico hasta ahí. Si me permite, Manuel, por sí, favor. sí. Sí, adelante. Gracias. Es que, miren, como en la mayoría de las investigaciones cualitativas, rescatan el protagonismo del sujeto. De manera pues que en este primer, digamos, nivel, que lo que estamos haciendo es la construcción de una red semántica, o sea, una red de significados y sentidos, hay que respetar la literalidad de lo que dijo la persona. Que si estás de acuerdo o no, que si obviamente tú tienes otra postura o no, pues más adelante, o sea, en el proceso final, en estos procesos son los hallazgos, y los hallazgos de dónde se sacan, de las personas, de la experiencia vivida, sentida, o digamos la cosmovisión de la persona en relación a lo que se está estudiando. Y necesitamos respetar, por aquello de una ética en la investigación, las palabras tal cual como vinieron de la fuente. Obviamente, en la construcción de la narrativa, y esto es lo maravilloso de esta construcción, se va a privilegiar qué argumentación de lo que te dijo la gente se acerca más a lo que estamos estudiando, que es la gata, y que otra argumentación pues es menos débil, con menos poder explicativo. Pero de momento pues hay que ahora sí que hay que rescatar las palabras tal cual como se recogieron del dato. Es correcto. Es correcto, precisamente por eso es, digamos, nuestra primera aproximación. O sea, no hemos terminado, pero precisamente qué es lo que llevamos hasta ahorita. Sí, está adelante, Raquel. Ah, sí, perdón, iba a decir. Entonces la narrativa no es por informante, sino es una mezcla de todos, de todo lo que nos dijeron todos. Ajá, recuerden que algo muy importante es cuántas personas, que es precisamente la narrativa del sujeto, yo tengo. En este caso yo tengo tres. Entonces, ¿qué estoy buscando? Pues cuáles son las coincidencias y diferencias de lo que me están diciendo cada uno de los tres, en particular, Ana, Pedro, ¿sí? Que son los tres que yo tengo acá, que es Ana, Pedro y Luis.
Entonces, con Ana, Pedro y Luis, ¿sí? Yo voy a ver qué es lo que han visto, qué tienen en común, ¿sí? Ellos. Entonces, como pueden ver, en cada uno de estas partes, por ejemplo, cuando hablamos de mamífero, pues cada uno de ellos me dijo, bueno, uno simplemente me dijo, esto es un mamífero, otro me dijo, pues simplemente quien tiene tetas, la otra me dijo quien tiene órganos glandulosos para la secreción de la leche. Entonces, ¿cuál de los tres versiones que me da Ana, Pedro y Luis, si yo puedo tomar como algo que me pueda definir por partida de las tres personas, sí, mamífero? Pues en este caso yo podría decidir que pues dice órganos glandulosos propios para la secreción de la leche. Entonces, pues, ¿por qué? Porque me pareció, pues, en este caso, la más representativa de lo que estoy diciendo yo en este momento. Si yo me voy, por ejemplo, a carnívoro, pues yo tengo la opción de que come carne, que es carnívoro, pero también se traga la carne de los animales terrestres, de los pájaros y de los peces. Esto podría ser muy importante porque recuerden que inicialmente habíamos supuesto que digitígrado doméstico, carnívoro y mamífero podría ser, pues, perro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno empieza a verificar esto, pues posiblemente en un momento vemos que pues eso en algún momento no checa. De hecho, tuvimos una seria duda, ¿eso es completamente carnívoro? No, pues no necesariamente tiene que ser carnívoro. Ahí podríamos tener la primera duda, pero podríamos irnos directamente allá a digitígrado, pues ahí ya no hay problema. Digo, ya inmediatamente vemos que el perro pues no cumple con esa propiedad. Si nos fuéramos al otro candidato, que es la parte del cerdo, pues tampoco cumpliría con esto, porque la parte de la pezuña pues apoya completamente en la parte del piso. Entonces, ¿quién me solicita? Pues, podemos decir, bueno, gato. Bueno, sí, pero acuérdate que estamos hablando, que me están hablando de órganos glandulosos para la secreción de la leche. Entonces, pues no es gato como tal, como en el esquema masculino, sino es gata. Pues yo ya tengo, si mi pregunta lúdica es, ¿qué animal se está observando? Pues se está observando una gata. ¿Y qué es una gata? Bueno, una gata es un animal mamífero, es un animal carnívoro y es un animal digitígrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con eso identificamos plenamente con la información de los tres informantes, pues lo que es la gata. Ahora sí, pero dime que, según tus informantes, ¿qué es un mamífero? Ahora sí, un mamífero, pues para mí son alguien que tiene órganos glandulosos propios para la secreción de la leche. Y aquí, en este momento, ya cuando hagan su narrativa final, pueden decirme es que hay un autor que también me dice esto, o coincide con lo que me dicen los tres informantes, o inclusive está en contradicción con lo que dicen estos tres informantes. Ahorita pues les puedo platicar de N tipo de estudios que trabajan algo muy parecido con esta forma de organización. Hay uno muy famoso de Quilaqueo y San Martín en el ambiente educativo. Quilaqueo y San Martín son unos autores que lo que estudiaron es qué sucede con las comunidades mapuche, ¿de acuerdo? Es decir, hay un sistema educativo dentro de las comunidades mapuche, entonces dice, oye, pero entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el formato? Pues sí, es que ellos no trabajan de esa manera. Van a tener que ir a entrevistar pues, a las personas de las comunidades mapuche, y van a verificar precisamente desde cómo es que ellos trabajan, y ustedes van a crear este mismo diagrama como el que hicimos nosotros acá, pero para todas estas comunidades mapuche. De hecho, es un artículo muy interesante. Ahorita, me parece que aquí lo tengo, ahorita se los comparto, ¿sí? Efectivamente. Y ese es un estudio muy típico, pero lo que me están diciendo son ellos, oye, corresponde, y ahí podemos hacernos otra pregunta, lo que están haciendo la comunidad de Mapuche con algún modelo que ya está establecido, se parece, tiene cierta cercanía, etcétera. Pues en ese momento, pues yo ya uso mis referentes teóricos, que también son mi decisión, los quiero usar, no los quiero usar, me conviene usarlos, no me conviene usarlos, etcétera. Entonces, si es correcto, ¿sí? Perfecto. Voy a, no sé, bueno, aquí tengo el artículo de Quilaqueo que también tiene más o menos esto. Déjenme dejar de compartir para poderles, permítame tantito, por favor. Voy a mostrarles el artículo. Si quieren, ahorita se los puedo subir para que lo puedan revisar. Pero lo interesante de ese artículo, a mí me gusta precisamente porque es una explicación de qué es la importancia de una red semántica. Aquí permítanme tantito, por favor, aquí debo de tenerlo. Como siempre, cuando uno está buscando las cosas es cuando se tarda más en aparecer. Ok, bueno, entonces afortunadamente ya lo encontré. La presentación igual ahorita la subo para que ustedes lo puedan ver. Sí, mientras el doctor sube el artículo. Listo, a ver, bueno, muy rápido.
Esta es la revista Sí. Estudios Pedagógicos, sí, que es la categorización de saberes educativos mapuche mediante teoría fundamentada. Es de Daniel Quilaqueo y Daniel San Martín, de la Universidad Católica de Temuco, de la Facultad de Educación. Aquí lo interesante es su resultado de la red semántica, que lo que ellos investigan es precisamente qué sucede, ¿sí?, en esas comunidades mapuche, cómo es el sistema, está el diagrama, de los saberes educativos mapuches. Entonces, aquí ellos encontraron que se divide el Kimen Tugun en Kumun, en prácticas socioculturales. Entonces, aquí, bueno, el Kimen Tugun es parte, pues, de la formación en la niñez, de la enseñanza que ellos le llaman la Kinche, que son las reglas de conducta, de cómo se comportan. Y además el Kimel Tugun también es una forma de construcción de conocimiento, que es la implicación del PEUMA, es decir, de nuestra cuestión de que estamos aquí en el mundo. Sí, y precisamente tiene que ver con la formación en la niñez y de cómo están educados. También se divide en el Kimun, ¿sí? Y bueno, el Kimun además tiene categorías como el Kupán, como el Tugun, como los oficios y bueno, etcétera, ¿no? Y están las prácticas socioculturales. Este es un artículo muy interesante de cuál es, pues, la importancia de organizar la información en redes semánticas, que también, pues, se puede organizar de otra forma, pero este es un artículo bastante representativo. Ahorita se los comparto, no hay problema, nada, es para que vean ustedes, bueno, el tipo de utilización, ¿sí?, de las redes semánticas. Esto es una investigación. Hay un colega haciendo algo muy parecido con la zona aquí en México, en la zona de Tehuacán, Cuicatlán, está una lengua que es el Popoloca. Entonces hay un sistema educativo basado en el esquema Popoloca que también están investigando para ver si tiene alguna estructura parecida a esto. Digo, no la digo yo, es un colega que está investigando y que lleva algo muy parecido. Bueno, entonces le digo, es Quilaqueo San Martín, es estudios pedagógicos, lo pueden hablar, pero yo ahorita en un momento se los comparto para que lo puedan revisar, pero bueno, es un ejemplo de cómo, pues, se pueden usar la parte de las redes semánticas. Voy a regresar a la parte de mi pantalla completa para poderles compartir okay. Voy a minimizar esto y estamos trabajando aquí ya con esta red. Entonces, como les decía, esta parte de la red semántica que fuimos construyendo, pues ya me permite hacer una primera aproximación a esta pequeña pregunta lúdica de investigación que era, pues, ¿qué tipo de animal veo? Como pueden ver, es simplemente pues, responder esta pregunta, ¿no? Y la pregunta es, pues, que de acuerdo a esta información están viendo una gata. Entonces, ahora yo tendría que ver con la información que me dan estos informantes, Ana, Pedro y Luis, ¿qué puedo decir de qué es una gata? ¿Sí? Bueno, y también se vale que en ese momento diga, bueno, mira, hay referentes teóricos también del tipo de gato, etcétera, ¿sí? Y yo puedo continuar precisamente de esta manera. Sí, efectivamente, perdón, se me ha visto las preguntas, disculpen. Sí, efectivamente, se puede trabajar archivos de audio, que el audio simplemente se va a marcar inicio, final, y ¿cómo se llama? Igual, se va a agregar una categoría. El único detalle es que las herramientas que tiene el Atlas como de búsqueda, pues no funcionan directamente ni en audio, ni en video, ni en fotografías. O sea, eso sería un proceso un poquito más, digamos, he trabajado para la importancia de algo que estoy observando. Por ejemplo, un colega mío está trabajando, hay un proyecto aquí en la zona de Puebla donde yo trabajo que tiene que ver con enseñanza de la lengua de señas mexicana para alumnos de secundaria. Entonces, mucho del problema que está pasando con el proyecto, porque pues hay muchas personas que pues están siendo con una pequeña capacitación y entrando, porque pues este proyecto ya ya tiene que avanzar. Entonces, uno de los problemas es que muchos de ellos no han convivido con la comunidad sordomuda. Entonces, les cuesta mucho trabajo entender cómo es la gramática. Entonces cometen algunos errores de gramática muy divertidos porque pues no han convivido con la gramática, pero lo que hay que ver exactamente es el tipo de errores que surgen y bueno, cómo los podemos abordar. Eso simplemente se ponen las marcas dentro del video, y también se en audio, en video, para ver exactamente qué tipo de errores están cometiendo. Algo muy típico que sucede, por ejemplo, es que
Una forma típica de trabajar con adolescentes, sobre todo en primero y secundaria, es poner alguna canción. Pues es una interpretación de la canción en lengua de señas. Entonces, algo muy típico que hacen es hacer, por ejemplo, esta canción de Coco, ¿no? De Coco. Entonces, algo que hacen mucho, pues, todos los que empiezan con esto de intérpretes, es hacer esto y decir esto para decir recuérdame. Sí, esto es recordar, pero no significa lo mismo que en la canción, ¿de acuerdo? Por lo que está investigando precisamente es ese tipo de errores y precisamente por la mala asimilación de la gramática de lengua de señas. Entonces se puede trabajar en audio, se puede trabajar en video o inclusive de repente en algunas imágenes. Ahí hay una cuestión legal que hay que soportar, pero sí, también se puede trabajar en la parte del audio, simplemente que para subdocumentar hay que manejar, digamos, una línea de tiempo para saber en qué momento yo estoy haciendo una marca. Por lo siguiente, por comodidad, en este ejercicio, en este ejemplo, pues nosotros hemos usado categorías disjuntas, pero eso en la realidad, pues no es así. No Pues está no, sencillo, no fluye tan bonito. sí, no está tan bonito. Sí, sí, entiendo las limitaciones de lo lúdico, pero quería que vieran todo el proceso. O sea, no es tan bonito de que decir, fíjate que este segmento nada más pertenece a este código, y eso pues en la realidad no es cierto, ¿no? Un mismo segmento, su segmento puede corresponder a N posibles códigos. Entonces, digo, en la realidad eso no ocurre tan sencillo, pero y eso se complica un poquito cuando uno está trabajando en audio. Digo, no es que sea imposible, simplemente se complica porque está regresando, avanzando, está regresando, de repente es un poquito agotador cuando los que han trabajado en la parte de estar haciendo la codificación de audio, pero también es posible. Manuel, una pregunta. Y para este demo que nos compartiste, ¿está habilitada la versión audio? Sí, está habilitado el audio y está habilitado el video. De hecho, a ver, permítame tantito, déjenme ver si tengo aquí un audio, bueno, para que podamos hacer la prueba y vean cómo es. Pero de hecho la versión de demo puede trabajarles la versión de audio y de video, inclusive de imágenes. Solo que hay una cierta cantidad de, digamos, hay cierto tipo de archivo que se puede importar como audio. O sea, digamos, no cualquier tipo les permite. Entonces, en la parte de agregar audio y video vinculados, los formatos, muy a grosso modo, miren, los de audio, el ACC, el MP3, el MP4, el WAV y el WMA. Son los que se pueden utilizar como audio. De video, pues hay una gran multitud. Hay MP4, BMW, etcétera, 3G2, 3GP, ASF, AVI, etcétera. Pero de audio, pues sí, solo uno. Estaba buscando si tenía yo aquí algún audio que les podía yo compartir para de ejemplo, nada más que me parece que no, es que esta computadora no es la que tengo normalmente, entonces me parece que no tengo aquí ningún tipo de audio, permítame un instante. A ver si ojalá tenga aquí alguno audio que pudiéramos usar, pero me parece que no. No, mira, en el momento no tengo un audio que pudiera yo compartirles, porque pues, esta no es la parte de la compu que normalmente tengo, pero sí es digamos, posible que ustedes puedan trabajar la parte del audio, ¿sí? Inclusive el video. Hay un marcador para iniciar, pueden trabajar perfectamente video. El detalle, obviamente, que todo lo que es video, pues ocupa memoria, ¿no? Entonces, si su computadora, pues, no tiene una suficiente memoria, pues sí van a tener algún tipo de problema a la hora de estar recorriendo la parte del video, o bueno, digamos, un poquito incómodo si su computadora no tiene la potencia de cómputo para poderlo trabajar. Pero sí se puede, en principio es posible, ¿no? La otra es simplemente, si es simple audio, pues pueden utilizar alguna de las técnicas ahí de la parte del dictate de Google para que puedan convertir a texto, simplemente revisan y bueno, ya trabajar directamente en texto para no hacerlo tan complicado en audio, a menos claro que ustedes estén estudiando algo muy específico del audio, como por ejemplo hay un colega aquí, ustedes pueden en Facebook encontrar un grupo que se llama Aprender Latín en Latín, de mi colega que es Alexis Helmer. Es un grupo gratuito de enseñanza de latín, entonces él de repente sí está estudiando los audios para la cuestión de la pronunciación, entonces ya sí es muy importante si hay determinados errores en la pronunciación, marcarlos específicamente para a qué se debe la confusión. Pues ahí sí, pues sería muy importante la parte del audio, pero en general, si es una entrevista normal, pues sí recomendaría mucho trabajar esa parte.
Sí, a propósito de eso, Manuel, preguntan, Telmo, estoy realizando entrevistas. Justo voy a iniciar el análisis de Atlacti. Cada entrevista la voy transcribiendo. Es mejor utilizar esta forma de rescatar lo que me dicen las personas, o puedo encontrar algo, lo que me dicen los informantes o el audio, pues es algo diferente. Puedo encontrar algo distinto en el análisis. ¿Qué recomendaría? ¿Usar una o usar ambas? Aquí no sé muy bien de qué se trata la investigación. Lo que pasa es que posiblemente si usted está determinado a ciertas flexiones o genuflexiones de la parte del lenguaje, sí es muy importante que lo haga, si es de fonética, pues sí es muy importante que lo haga directamente en el audio, porque pues no es tan fácil marcar esas cuestiones dentro de la conversión en el texto. Le comentaba de este colega que está que en esta comunidad de Popoloca, que está precisamente revisando pues esta deformación del lenguaje en las diferentes comunidades, y sí necesita ciertas, bueno, marcar determinado tipo de inflexiones que hay la parte del lenguaje. Entonces ahí sí es muy importante que trabaje directamente con el audio. Yo le sugeriría usar MP4, no tanto MP3. No es una cuestión, digamos, de simplemente del formato de la extensión, simplemente que si hay determinado tipo de fondo en la estructura lingüística de la persona con la que está trabajando, se guarda mucho mejor en MP4 que en MP3. El MP3 lo que hace es una compactación. Entonces, esa compactación de repente pierde cierto tipo de contexto, y si está estudiando una cierta genuflexión o cierto cambio, en la parte de la voz sí sería muy importante que mejor utilizara MP4, de preferencia. Sí, bueno, yo voy a hacer algunas precisiones, Manuel, si me permites. Sí, claro. Miren, la decisión de ustedes usar cámara, de ustedes usar grabadora, siempre y cuando no obedezca la naturaleza de su investigación, que puede ser una naturaleza lingüística y por eso necesitan del audio, o puede ser alguna naturaleza sígnica de signos o de cuestiones que tienen que verse y por eso necesitarían video. Si simplemente decidieron usar grabadora o videograbadora por aquello de un instrumento de la investigación, o sea, un elemento más para ayudar a recabar el dato, las transcriben y sobre el texto trabajan. Porque pues lo que queremos recatar realmente es el texto. Ahora, sí, muy bien lo explicó el doctor Manuel, si pues la naturaleza de la investigación tiene que ver con un tema de lenguaje, con un tema fonético, con un tema visual, por ejemplo, si es una hermenéutica donde ustedes van a analizar los símbolos, los signos, hay una investigación muy, que a mí me gustó mucho, Manuel, hace muchos años, tuve un trabajo sobre grafitis, la expresión de los jóvenes a través del graffiti. Si nosotros hubiésemos, trabajar con ese tipo de cosas donde la imagen es el dato, pues obviamente tenemos que utilizar pues la parte de imagen. Si no, pues lo que tienen que hacer es transcribir, eso sí, idéntico, como se dijo, con las groserías, con las pausas, todo. Y pues trabajar el texto tal cual como lo explicó el doctor Manuel. Ok, les estoy enviando el primer archivo que se llama Ejercicios de Estilo de Raymond Queneau, aquí por la parte del chat. Perdón, es que se lo envía a... Perdón, me equivoqué, disculpen. No lo envié a todos, perdón. Ahorita lo envío, disculpen. Buenas noches, doctor Manuel. Una pregunta. Bueno, Una vez sí, que digamos. nosotros ya aplicamos el Atlacti, salen los códigos, las categorías emergentes, el programa nos permite a nosotros esa información copiarla y pasarla al trabajo, porque esa es parte de la evidencia de nuestro trabajo, ¿no? Esa parte también lo hace el programa. Sí, también lo hace. Ahora, una cuestión muy importante con Atlas. Este archivo con el que están trabajando, por la naturaleza de cómo el programa funciona, nada más va a funcionar en su computadora. Me explico. Si ustedes quieren guardar un respaldo de su trabajo, por aquello de que pues a la computadora algún día le puede pasar algo y no queremos que se quede ahí su trabajo, voy a compartirles mi pantalla para que veamos esto, permítame. Entonces, si usted quiere guardar un respaldo de su trabajo, en la parte aquí de archivo tiene algo que dice exportar, ¿de acuerdo? Dice exportar paquete de proyecto. Entonces, el paquete de proyecto es independiente de su computadora. Entonces, simplemente lo que usted va a hacer es decir, guardar un paquete de proyecto
con el nombre que sea, con extensión ATL-Prod, ¿sí? Y ese ya lo puede guardar en una USB, subir a la nube, etcétera, y tener un respaldo, porque el que ha estado trabajando en este momento, pues es única y exclusivamente, en ese sentido, para su computadora. Entonces, por eso hay un módulo que se llama exportar, ¿de acuerdo? Entonces, cada cierto tiempo, pues vale la pena ir exportando con una fecha, aquí digamos, en este caso aquí le pone la fecha, para que puedan subirlo a la nube o a algún lugar donde tengan ustedes un respaldo, por si a su computador le puede pasar algo. Ahora, si usted quiere, por ejemplo, la red semántica, mandarla, por ejemplo, así ya como está, esta red semántica lo único que tiene que hacer aquí es exportarla como un mapa de bits. Entonces, esto lo va a exportar como si fuera una imagen, ya sea PNG, ya sea JPG, GIF, TIFF, etcétera, dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Y esta red semántica la mandaría precisamente a, si la quiere insertar en Word, la mandaría, perdón, la mandaría en este momento como una imagen que ya usted puede manipular. Igual hay el reporte, si usted quiere, digamos, segmentar, también puede generarle un reporte, pero efectivamente el software tiene la posibilidad de mandar esto para que usted lo pueda agregar en su documento de tesis, artículo, etcétera. Bien, muy bien. Por ejemplo, yo cuando desarrollé el trabajo doctoral, todo eso lo hice de manera manual. Claro, duré bastante tiempo porque habían informantes que se extendieron bastantes en cada una de las preguntas del guión de entrevista. Y eso me tardó bastante. Todo lo que se fue generando también fue muy extenso. Yo podría volver a tomar eso y aplicarle la Atlas-T, a ver qué similitud hay o si hubo alguna confusión con alguna de las categorías emergentes. Claro, Y digamos, eso se podría, una vez que yo aplique la Atlas-T, presentarlo ya con mayor fiabilidad. sí, bueno, aquí no hablamos tanto de fiabilidad, sino más bien que es una ayuda. Sí, algo que les había mencionado al principio es que pues no permitan que el software les diga qué tiene que hacer, porque una de las cuestiones más importantes con el software es que, de hecho, Atlas tiene muchos tutoriales. El problema fundamental es que los tutoriales están diseñados pues para aprovechar la mayor cantidad de opciones que tiene el Atlas. Por ejemplo, un primer tutorial, lo primero que les va a decir, mira, vas a crear tus categorías aquí en Atlas, en la parte de inicio, de análisis, o inclusive de documento, vas a encontrar aquí un diagrama donde te pone la frecuencia de las palabras. Ok. Oye, lo puedes usar en tu investigación. Bueno, no es que no lo pueda usar, lo puede usar. El problema es si eso significa algo en su trabajo, ¿sí? En su trabajo de investigación. A lo mejor no significa nada o no tiene inicialmente ningún tipo de utilidad para usted. Ahí ya va a tomar determinado tipo de decisiones. Algunos, por ejemplo, hacen todo de búsquedas de grep. Dice, oye, ¿para qué uso grep? Grep es un lenguaje de patrones. Les sirve mucho, por ejemplo, los colegas que están trabajando en búsqueda de raíces en palabras. Este colega, por ejemplo, que trabaja en la lengua popoloca y quiere averiguar determinado tipo de raíces, cuando las personas están hablando en popoloca, pues puede poner una estructura, ¿sí? Y buscarla en todo, a ver en qué momento esa se repite y qué significa en ese contexto. Pero digo, es una herramienta que pues se puede o no usar, muchas van a depender de qué es lo que usted quiera hacer. El software solamente le ayuda a organizar un poquito la información, ¿sí? Y para no estar pues haciendo manual. En el sentido de que pues manualmente llevamos los marcadores, entonces todo ese proceso es un poquito tardado, entonces la idea es que me ayude a sistematizar, pero pues como todo software, y eso no nada más en Atlas, por ejemplo, el PowerPoint también nos obliga a determinado tipo de estructura, ¿no? Que es esta secuencia lineal. Entonces, pero pues no necesariamente tiene que ser lineal. ¿Por qué? Porque la ayuda inicial del programa pues le recomienda que toda la estructura sea lineal, aunque no necesariamente es la mejor forma de crear una presentación, pero bueno, el software me lo vende como que pues esa es la forma más sencilla y me vaya apoyando esto. Cualquier tipo de software que ustedes utilicen, Atlas TI, MaxQDA, QDA Miner, Kirkos, etcétera, pues les va a tratar de vender alguna idea que ellos hayan desarrollado. Entonces, pero si usted quiere, digamos, volver a retomar esto y a lo mejor con toda la experiencia que tiene puede agregarle algunas nuevas, unas nuevas versiones, ¿no? Mira, esto que yo pensaba hace tiempo, ahora ya tengo esta nueva visión, ya encontré este otro autor que me dice esto y voy a agregarlo a la parte de mi narrativa. Eso le podría ser de mucha utilidad porque pues lleva un historial.
voy a complementar, Manuel. Y lo vimos en clase. La fiabilidad de la información no te la va a dar ni este software ni ninguno. Los criterios de fiabilidad y validez de la información van a estar relacionados con qué tanto se acerca tu análisis a la realidad que se está estudiando. No tiene nada que ver con que si usas un software por default, ya tu investigación es más válida que si lo haces de manera manual, en lo absoluto. De hecho, este software, además de que tiene, o sea, opera bajo una lógica, eres tú el que toma las decisiones. Cuando se nos presentó la disyuntiva, la encrucijada de si era un gato o era un perro, fuimos nosotros los que de manera concienzuda tomamos la decisión, basado en los criterios de las categorías que iban emergiendo. O sea, ¿qué es lo que más se acerca? ¿Qué es lo que más acaricia la realidad que estamos estudiando? Si el perro había una duda de si comía carne o no, entonces ya eso lo descartamos porque privó el dato que tenía mayor cercanía. Entonces hay que tener cuidado con esas posturas. Es simplemente una asistencia, o sea, los softwares son un asistente para organizar la información y para también que no tengamos un papelero por toda la casa, que se nos vaya a perder la información, que se nos moje, X o Y. Entonces, esto lo que nos ayuda básicamente es a organizar y a poder leer y a poder ir como que sumando, integrando. Pero desde ningún punto de vista, y esto sí quiero hacer enfática en este punto, tiene que ver con los procesos de rigor metodológico. O sea, el rigor metodológico se lo da el investigador, no el software. Tenía rato Lourdes levantando la mano. Hola, Lourdes. Parece que no puede reactivar su audio, pero ya ¿Será que la tienes muteada, Manuel? no, ya le puse aquí reactivar el audio. Hay alguien que pregunta que si el Atlas TIC se utiliza solamente cuando se tienen 60 entrevistas y más. ¿Le recomiendas usar Atlas TIC para 3, 4, 5 entrevistas? Cuéntanos. O sea, va a depender del número de la entrevista la decisión de usar un software. Pues más bien depende de ustedes, ¿no? No tanto de la cantidad. La cantidad es porque obviamente mientras más entrevistas tengan, pues mayor utilidad va a tener la posibilidad de organización. Pero si ustedes dicen, pues yo tengo 2 o 3 entrevistas y pues quiero este software porque me permite trabajar, está bien. Pues perdón, es que ya le puse aquí a Lourdes reactivar el audio y no me... Y no me deja, no sé si será algún problema aquí con... Ajá, si gustas escribirnos, porque no, Sí, no sé sí. exactamente qué pasa. La otra vez también, yo creo que incluso ella tiene problemas con su audio porque la otra vez también tenía problemas para hablar. Aquí hay otra pregunta, permíteme, te la leo. Si podrías explicar cómo sería el procedimiento para generar un reporte o una red semántica por participante. O un reporte por categoría todavía, pero es que la categoría en sí misma aislada no tiene ningún valor semántico. O sea, es la relación, es la red lo que va a enriquecer la interpretación. Por categoría solamente estaríamos como que desmembrando la esencia de la categoría, pero no haríamos ninguna red, porque pues, ¿con qué la vas a relacionar? A ver, Manuel, ¿qué opinas tú de eso? A ver, Sí, si me permite. Sí, claro. Perdón, buenas tardes. Yo hice esa pregunta y es una pregunta un tanto técnica. En mi caso, estoy trabajando narrativa. Entonces, en las entrevistas está la categorización y a veces necesito tener como digamos, en un texto de Word, en un solo documento, todas las citas que sean de la misma categoría para hacer un análisis de esas citas.
de aunque sea de una sola categoría. Por eso es la pregunta. Gracias. Ok, sí, bueno, sí es posible en ese sentido. Lo que pasa es que lo que manda en realidad la parte de software es un reporte. El reporte lo que manda es en bruto, digamos, la categoría y todas las asignaciones en línea de lo que tienen, digamos, no tiene un selector de qué cosa va a enviar, va a mandar a enviar. La otra, si solamente necesita determinado tipo de información, es bloquear, seleccionar nada más lo que va a querer colocar para enviarlo de manera separada, porque bueno, sí tiene una opción, pero digamos que envía todo como que en bruto, pues, o sea, manda directamente todo a la parte de un archivo ya sea de Excel o ya sea de Word. Entonces, digamos, no tiene ningún tipo de componente que, que te permita hacer como que un tipo de selección, pues esa es la forma de los reportes de Atlas. Simplemente te manda todo y a veces, pues sí es un poquito, uno termina haciendo exactamente lo mismo, o sea, marcar lo que necesita y eso volverlo a filtrar porque pues ya, pues me mandó todo, pues ese es el detalle que puede tener aquí con esto, si es, digamos, es la impresión de un reporte, pero bueno, digo, le envía pues directamente todo. Al final de todos modos va a tener que seleccionar lo que necesite, perdón, bien lo que necesite o generar reporte y de todos modos va a tener que pues seleccionarlo relativamente manualmente. Y si rescata también podría ser técnicamente rescatando parte del texto en los memos, construyendo memos, encapsulándolos en memos para que después sí ya te lo dé de una manera automática. También puede ser pequeña nota para ir marcando nada más lo que necesito, digo, porque de la otra manera es simplemente pues un vaciado bruto, ¿no? Como una impresión de todo lo que se hizo. Perdón, marca aquí Lourdes Méndez, que no veía su pregunta. Las redes deben ir en el apartado de presentación de los resultados o bien en los anexos. Normalmente la red semántica, así como en el artículo de Quilaqueo y San Martín, bueno, dependiendo un poquito de cuál es la investigación, pues es muy representativa de lo que encontré. Entonces, no sé si vieron el de Quilaqueo y San Martín, la red semántica va precisamente en la parte de los resultados, en el apartado de presentación de resultados. Pues yo estudié la parte de ¿cómo se llama?, de la comunidad mapuche, de ver cómo organizaban su sistema educativo, y esta es la red de cómo es el proceso. Ya después pues puedo explicar, pero la red semántica iría directamente ahí. En los anexos pues va a depender si a lo mejor es demasiado grande tu red, no sé si me explico. Si una red es muy grande y ¿cómo se llama? Y tú vas de una red general y a pequeñas particularidades, entonces a lo mejor la red general va en la parte de la presentación de resultados y pues todas las demás redes pues van en la parte del anexo. Sí, en este caso, por ejemplo, el Kimun y alguna de esas, subredes tienen muchas otras citas. Entonces, obviamente, si yo meto todas esas citas en esa red, eso va a quedar pues enorme, va a ser muy difícil de leer o inclusive de poner en una imagen. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hago? Pues hago una red general que dice, bueno, este es el resultado global. Ahora, si yo quiero ejemplificar ya un proceso muy, muy específico con las citas, entonces yo hago una copia de esa red, ¿sí? Que hay un procedimiento de la parte de Atlas, y esa red lo que hace es mandarla precisamente al anexo, ¿no? Entonces en el anexo tal está pues la red completa de Kimun, de Tun, etcétera, porque pues mi incapacidad de poner toda la red completa dentro de un solo proceso. Digamos que es la forma de segmentar la red, porque si no, pues se vuelve prácticamente ilegible, pues muy difícil de leer, pues como todo proceso que es gráfico. Digo, hay formas de segmentar y decir, bueno, yo tomo esto, puedo hacer una red de redes, ¿sí? Que decir, mira, aquí está esta red, aquí está este bloque, aquí está este de acá, y bueno, y al final esto es lo que yo presento, todas las demás pues va un poquito más abajo, o en anexos, etcétera. Sí, pero bueno, todos los que trabajan en este software, el formato gráfico va de esa forma. O sea, una red general y pues pequeñas redes que expliquen aspectos, detalles. Por ejemplo, esta red que hicimos en este momento del ejercicio lúdico que tiene que ver con con la gata, pues a lo mejor no hay ningún problema si fuera un artículo de meterla con todo y citas completa, porque pues es relativamente pequeña.
Pero si yo empiezo a meter ya el resto de la información, la red se va haciendo cada vez más grande y pues es muy difícil de visualizar. Entonces yo tengo que hacer una general y pequeñas particulares, dependiendo pues de mis preguntas de investigación que yo desee responder. Va en ese proceso. No sé si quedó claro la respuesta, Lourdes. Sí, dijo que muchas gracias, que ok, muchas gracias. Sí, le digo, pero en este caso es un programa que lo que me permite es ayudarme a organizar. Esta parte del respaldo sí es muy importante hacerlo. Los que hemos perdido una semana de codificación por no respaldar, sabemos lo que es eso, que tenemos que respaldar porque pues, daña la computadora, como es común. Entonces sí es muy importante cada cierto tiempo guardar un respaldo, subirlo a la nube, porque entonces si llega a dañarse mi computadora, vuelvo a instalar el software y va a quedar un respaldo de la última fecha que trabajé y ya no tengo que volver a hacer todo desde el principio. Entonces eso sí es algo pues muy importante que trabajar, porque es el detalle. Lo mismo en Mac, hay que exportar. La ventaja de esta 8 que ustedes pueden descargar aquí, porque ahorita ya está la 9, solo que la 9 no les deja tantas opciones cuando ya se acabó el periodo de gracia, que de hecho es menor. Antes era 30 días, ahora solamente son 15 días de uso. Esta pues tiene 30 días de uso completa, pero después de los 30 sigue funcionando como si fuera una licencia de estudiante. O sea, la cantidad de códigos que hacen es menor, pero todo lo demás está completamente funcional. Bueno, pues muchas gracias. Hoy aprendimos cómo crear o cómo construir una categoría inductiva, cómo hacer los nodos, cómo hacer los conjuntos de categorías o los grupos de las categorías para finalmente entonces construir lo que Manuel llama, bueno, lo que Denzel y Lincoln llaman la categoría axial. Y finalmente puedes apuntar a la construcción de una red semántica. Pues muchas gracias, doctor Manuel, me pareció muy gráfico, a pesar de que pues son realmente, amerita tiempo, este tipo de ejercicios amerita tiempo y amerita práctica. Sin embargo, usted, pues el ejercicio me divirtió mucho y fue muy gráfico, me parece que rescató. Sí, entiendo los problemas que siempre generan los ejercicios lúdicos, pero es muy interesante usarlos porque da una visión global de cómo se hace el proceso en poco tiempo. Un proceso completo como estos, pues obviamente no lo vamos a poder ver en 2 horas. Va a necesitar 24, 48 horas para poder empezar a ver cómo está terminado. Entonces, pues no es algo que podamos acabar muy rápido. En cambio, el lúdico, con toda la limitación, digo, la primera limitación que planteamos es que pues las categorías no son disjuntas, ¿no? Como aquí que nos salió muy bonito todo disjunto y ya pudimos organizar. Eso en la realidad pues no sucede, no es así de sencilla. O sea, siempre están traslapadas, entonces hay que usar una herramienta que también tiene latas, que son las concurrencias. A veces hay que usar los 3 tipos de búsqueda cuando son muchas categorías para decir, fíjate que quiero una búsqueda de cuáles son concurrentes con los siguientes códigos en la tabla, etcétera. Entonces tiene herramientas para toda esa estructura. Pero bueno, digo, a nivel de global, de un ejemplo lúdico, pues sí me da una visión general de cómo puedo yo trabajar y pues ya más adelante podría empezar a ver cómo... Y no solamente eso. No solamente eso, Manuel, sino te puede dar una visión de qué es lo que hace el software. Es como que, digamos, construye tu pensamiento, es capaz de graficar todo tu proceso mental que fuiste leyendo, fuiste extrayendo. Pero después de eso viene una parte muy importante, que es la construcción de la narrativa. Pues y ahí el software no te ayuda. Es tu cerebro, tu lectura, tu posición epistémica dentro del trabajo la que le va a dar vida a tu estudio. Bueno, allí está. ¿Qué estás compartiendo, Manuel? Le estoy compartiendo un documento el texto muy famoso que es la guía visual sobre Atlas. Es decir, a veces uno pues puede ir directamente al manual. La cuestión con el manual es que pues no siempre me da lo que yo necesito relativamente rápido, una forma rápida de poder empezar. Entonces, es lo que es Juan Alfonso Méndez hizo un
guía que le llama visual. Voy a compartir muy rápido el documento. Esta guía visual, lo que es muy a grandes rasgos son los pasos para poder hacer, usar cada una de las secciones. Entonces, por ejemplo, dice creación de un nuevo proyecto, entonces la ventana de Atlas TI, la administración de documentos, la visualización de documentos, etcétera, ¿no? Las nubes de palabras, si es que tiene cierto sentido de usarlas en su investigación. El problema es que, pues, obviamente el software se los vende como que lo necesitan. Generalmente eso no se necesita en la mayor parte de los proyectos. Contados proyectos esto me sirve. ¿Por qué? Porque pues es la frecuencia de aparición de las palabras. En determinado tipo de problemáticas, como este que les platicaba de los errores comunes en latín, en la parte de la redacción, aquí sí, ahí sí sirve mucho, porque me va a decir determinados patrones de respuesta. Entonces es una guía muy rápida de cómo está, de dónde están los menús para hacer determinadas cosas. Obviamente, pues, de repente cuando uno tiene el manual, que también pues lo pueden encontrar en la red, pero a veces uno no quiere estarse poniendo a discutir en el manual y nada más que algo más o menos muy rápido para saber cómo empezar. Entonces, son 53 páginas, que es una opción que tiene lo básico, ¿de acuerdo? Claro. Yo creo que entre este documento y la grabación que vamos a compartir, pues podrán ustedes animarse en la versión demo que también le compartimos, por lo menos a practicar con el programa. Más sin embargo, si quieren una formación más profesional, si quieren aprovechar, si están en esa etapa y quieren aprovechar incluso sus entrevistas y sus datos para analizarlo a la luz y con el apoyo de el doctor Manuel, pues vamos a estar abriendo un curso especialmente de manejo de Atlas TIC para que usted no solamente aprenda a apretar el botón, sino a operar la lógica con que funciona este programa. Pues están todos cordialmente invitados. Por allí ya les dejé un cuestionario y pues como siempre darle las gracias por su tiempo, su disposición. Doctor Manuel, ha sido como siempre un placer trabajar de tu lado. Y pues nada, nos vemos el martes en el curso de Atlas. Antel, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo y pues primero el jueves y después a partir del martes empezamos nueva programación. Síganos en nuestra red y como siempre atrévanse a crear. Buenas noches, gracias doctor Manuel. Un abrazo para todos. Buenas Muchas noches. gracias, doctor, Todos. doctora. Gracias por... Gracias. Muchas gracias, doctor, doctora. Gracias, doctora. Gracias a todos, saludos. Gracias a ustedes por asistir. Luego. Ahí nos hacen llegar la grabación, de favor. Claro, ahorita en cuanto la pueda yo convertir, les comparto el link para descargar de Google Drive. Muchas gracias.